Buenos días, muchas gracias por invitarme y gracias por la presentación. Pues ya Pau ha dicho un poco quiénes somos y qué hacemos, tampoco voy a insistir mucho. La idea que sí que quería un poco resaltar es que nosotros, nuestro propósito es un poco cerrar esa brecha que creemos que existe entre la gente que genera datos, verdad, datos científicos, la gente que toma decisiones políticas y los ciudadanos. Y creemos que los datos y en particular la visualización de datos de manera interactiva son una buena herramienta para eso. Es una herramienta empoderadora. Nuestro trabajo entonces consiste en intentar que gente de diversos entornos culturales y técnicos entienda información compleja y sobre todo tome decisiones y actúe con esa información. Creemos que esta brecha de la que os hablaba es una brecha muchas veces de datos. Los datos deben existir, por supuesto. Antes Pau ha mencionado algo sobre licencias abiertas, etcétera. Lo primero, antes de la licencia, es que el dato exista, que esté en algún sitio y que esté digitalizado. Afortunadamente tenemos cada vez más datos. Esto es algo que sería una obviedad decirlo ahora, lo hemos hablado 1000 veces. Los datos además deben ser accesibles. Los datos accesibles significa que los datos están en una base de datos que se puede acceder mediante APIs, etcétera, sí, pero además significa que están hechos de una manera, están puestos de una manera que es posible compararlos con otros datos, es posible integrarlos en otros sistemas. Esto, una vez más, con el movimiento de datos abiertos, con los avances en Big Data, de lo que yo no voy a hablar, creo que hay gente que sabe más de esto que yo, pero con las tecnologías y las ideas que tenemos, los datos son accesibles. Creo que el gran problema está aquí. Los datos deben ser usados. Me da igual que los datos estén y sean accesibles si la gente no los usa para tomar decisiones. Y aquí es donde nosotros creemos que la visualización de datos interactiva tiene un poder, digamos que hasta ahora no se había explotado en otras áreas. La visualización de datos permite la transmisión de información, y esto es importante. Permite además la comprensión de esta información, pero sobre todo permite la toma de decisiones y la acción. Y aquí es donde nosotros hacemos hincapié. Para que esto suceda, tienen que darse ciertas condiciones, tiene que haber un diálogo entre la persona que emite esa visualización, que crea esa visualización, y la persona que la recibe o la utiliza. Os voy a poner un par de gráficos. Esto es visualización de datos, no es la mejor visualización de datos del mundo, pero bueno, podéis ver un poquito aquí que se trata del aumento de temperatura o la evolución del cambio climático en nuestro planeta desde 1950 hasta 2010. Ahora os voy a poner otra visualización, a ver si arranca sola. Creo que sí. Supongo que la habréis visto también, esta visualización. Dice exactamente lo mismo que la otra, ¿vale? Nos está hablando de cómo han cambiado las temperaturas desde 1950 hasta 2010. No sé si coincidiréis conmigo en que el efecto de ambas visualizaciones sobre el conocimiento de la persona que las ve es totalmente distinto. También están orientadas a distintos públicos. Esta visualización se hizo viral. ¿Por qué? Porque sin demasiada parafernalia realmente nos da una sensación de urgencia, nos da una sensación de que este es un problema. Perdón, quería volver. Esta visualización dice lo mismo. Estamos hablando de cómo se acelera el cambio, cómo la pendiente de ese cambio en distintos tramos es distinta, pero la intención es diferente. Y aquí es de lo que quería hablar. Quería hablar de la intención. Toda visualización de datos tiene detrás de sí una intención. Y aquí entramos en un terreno difícil, porque estamos hablando de participación democrática, estamos hablando de algo que nos podría dar la sensación de que tenemos que ser muy neutros al transmitir esos datos. En mi opinión, en nuestra opinión, sería un error. Lo que dice esta frase, lo que dice Brian Holmes en su artículo Imaginary Maps and Global Solidarities, habla de cartografías y le dice que cualquier cartografía de éxito, al final, cambia o ayuda a cambiar el mundo que intenta representar. Esto lo que quiere decir es que hay una intención en una visualización de datos, en una cartografía. Hay una visión subjetiva del mundo y es importante, y ahí es donde empieza el diálogo, ahí es donde se sientan las bases de lo que se quiere discutir. En otras palabras, lo que dice esto es que el mapa es el territorio. Hasta determinado momento se hablaba de que el mapa no era el territorio.
La realidad era la realidad, el mapa era una especie de representación de la realidad. Bueno, el mapa crea nuevas realidades, el mapa crea lugares de discusión. Cuando nosotros creamos una visualización, estamos creando una realidad, estamos eligiendo cuál es la materia de discusión, cuál es el campo en el que queremos crear una acción, una comprensión. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos, sin ir demasiado en detalle, de nuestro trabajo y de cómo esto se relaciona, este concepto se relaciona a nuestro trabajo. El primero es uno que inicialmente no iba a hablar de él, me pidió Pau que hablase de él porque es un proyecto para la ciudad de Nueva York en el que hemos creado un dashboard con varios datos de la ciudad. Se puede ver si el número de asesinatos, los baches reparados, los arreglos de tuberías, un sinfín de indicadores, cómo evolucionan prácticamente en tiempo real. Y la razón por la que os quería poner este ejemplo no es porque me parezca un ejemplo de participación, sino por todo lo contrario. Aquí, como habéis visto, las tarjetitas son rojas, verdes o amarillas. Desde el principio hemos puesto la discusión en términos de la persona que crea la visualización. ¿Por qué que haya 3 personas asesinadas es mejor o es el sesgo a partir del cual lo consideramos rojo? ¿Por qué lo consideramos verde cuando hay una? Esta discusión está desde el principio acotada. Hay un motivo, y es porque quien usa esto no son los ciudadanos, quien usa esto es el propio ayuntamiento. Ellos ya tienen sus reglas y tienen, digamos, los contornos de ese diálogo ya los tienen marcados. Entonces, este sería un caso en el que el diálogo no existe. Esto es toma de decisiones pura cuando ya las cosas están muy, muy claras. Un ejemplo diferente es este proyecto que se llama Resilience Atlas. En este proyecto hemos juntado cerca de 15 terabytes de datos relativos a temas de resiliencia, principalmente en comunidades de África Central. Hay tantísimos datos que pensamos que sería imposible para cualquier persona, incluso analista, entrar y sacar algo de ellos. Entonces, lo que hicimos fue centrar el diálogo respecto a 3 ejes principales: las vulnerabilidades, los riesgos y el contexto social. Entonces, aquí lo que hemos hecho es hacer unas pequeñas historias en las que enseñamos al usuario cómo se pueden sacar conclusiones a través de los datos, como por ejemplo el cambio climático se relaciona con la alfabetización de las mujeres o con el número medio de hijos por familia o con el acceso a la electricidad, para poder sacar una conclusión sobre la resiliencia. ¿Por qué hacemos estas historias? Primero, para dar un conocimiento, pero segundo, para crear historias replicables, crear modelos replicables. Una vez que uno ha visto esta historia, puede entrar en los datos y crear su propia historia con ellos. Una vez más, hemos dirigido el debate hacia un objetivo y luego damos la libertad de que la gente pueda elegir sus combinaciones de datos para sacar sus propias conclusiones. Este otro proyecto, tiene el objetivo de detener la deforestación, básicamente. En este proyecto, el dataset principal son unas alertas de deforestación que somos capaces de obtener en cuestión de días a través de los satélites. Podemos saber con una precisión de metros si se ha producido deforestación en cualquier lugar del mundo. Esta información es realmente importante, es realmente relevante, pero como veis ahí arriba en el menú, hemos juntado otros 200 datasets que hablan de distintas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra teoría aquí es que para que estos datos sean realmente utilizables no basta con saber dónde y cuándo se produce deforestación. Tenemos que saber también por qué se produce deforestación y sobre todo saber cómo de importante es esa deforestación para las personas que la sufren. La realidad es que lo que queremos es no saberlo nosotros, sino que esas personas sean capaces de entenderlo y que se empoderen. Entonces, os he mostrado cómo podemos ver si se produce deforestación en cualquier lugar del mundo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este gran área esto es en el centro de Brasil, una gran área que no ha sido deforestada durante más de 15 años. Si abrimos la capa de derechos de la tierra, vemos que está siendo gestionada por una comunidad indígena. Eso ya nos da una razón de por qué
no se ha producido deforestación en ese caso. El caso contrario, en el sur de Borneo, si vemos la huella de la deforestación y la comparamos con una capa que nos indica el uso del suelo o las concesiones de uso del suelo, en este caso para, para palma destinada a aceite, nos damos cuenta de que la huella de la deforestación es prácticamente la misma que la de las concesiones para cultivos de palma. El dónde, el cuándo y el por qué ya nos están ayudando a entender la realidad un poco mejor. Finalmente, ¿cómo de importante es esa deforestación? Hemos dicho que, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora, cada uno de esos píxeles rosas son 30 metros cuadrados de deforestación. Lo que veis aquí es una pequeña línea de píxeles rosas que teóricamente no debería ser tan importante. Sin embargo, si abrimos la capa de conservación, vemos que esta línea se está produciendo en un parque natural protegido, donde no debería haber ningún cambio, y que además, eso, por la configuración que tiene, es una carretera de tala ilegal. En ese lugar se va a producir deforestación masiva si no se hace algo. Entonces, así entendemos el puzzle completo. Nosotros hemos puesto los datos de manera que hemos propuesto esta manera de entender la realidad. Es el usuario el que tiene que usarla y el usuario o el participante la usa. Hace un par de años una comunidad local utilizó Global Forest Watch, esta herramienta, para demostrar inequívocamente que una empresa de cultivo de cacao, que se llamaba a sí misma Sostenible, había talado más de 2.000 hectáreas de bosque protegido en la Amazonia y tenían previsto talar 80.000 hectáreas más. Gracias a esta herramienta generaron unas visualizaciones, las mandaron a ciertos medios de comunicación, incluido The Guardian, aquello salió a la luz y el Gobierno de Perú no tuvo más remedio que cambiar esto. Esto es un ejemplo claro de cómo los datos pueden empoderar a la gente y cómo darle a la gente algo más allá de los hechos, sino darle una estructura en la que ellos puedan entender y explicar esa realidad en su entorno, puede cambiar las cosas. Muy rápidamente, os voy a poner un par de ejemplos más. Bueno, esto último ya es una evolución del proyecto Global Forest Watch para un caso de uso muy específico. En este caso nos hemos quitado todas las capas y esto está pensado para personas que quieren reportar deforestación en sus áreas, principalmente agentes forestales o comunidades locales. Es una aplicación móvil muy sencilla, tiene que serlo necesariamente porque la mayoría de la gente en esas áreas no ha usado un teléfono, un smartphone en su vida. Entonces, hicimos esta aplicación, en muchos casos se les ha dado los teléfonos y ellos van, simplemente ven dónde hay una alerta, se acercan al lugar y la reportan, o bien la reportan a su propia organización o la reportan a las autoridades o simplemente crean sus propias bases de datos con ello. Este es un ejemplo en el que hemos intentado juntar 3 factores. Este proyecto llamado Trace trata sobre los impactos del comercio de materias primas, principalmente soja, vacuno, madera. El comercio de estas materias primas causa más o menos 2/3 de la deforestación mundial y mueve aproximadamente 1 trillón de dólares al año, el Producto Interior Bruto de España, más o menos. Es un problema serio para el cambio climático y lo que queríamos aquí era intentar juntar en un mismo sitio los actores que causan esto o que los actores implicados en este comercio, los impactos que producen y el territorio y las personas que se sienten afectadas. Entonces, aquí podemos ver desde el territorio, desde un municipio de Brasil, qué deforestación se está produciendo ahí, cuánta deforestación la causa la soja. Podemos pasar a los municipios que exportan, las empresas que importan y los países que consumen. Hay 3 puntos de vista aquí. El punto de vista de las comunidades locales que pueden entender qué está pasando con su tierra, por qué su tierra se está deforestando o qué pasaría si dejasen de vender esos productos. Está el punto de vista de las empresas. Por cierto, esta información hasta ahora no estaba disponible en ninguna parte. Esta información se ha sacado a través de Algorithmia, digitalizando documentos que hasta ahora estaban, digamos, en papel. Las empresas, por supuesto, nunca van a dar esta información, pero si ponemos esta información en público, acabamos de crear un diálogo. Las empresas no tienen más remedio que mirarse al espejo. Muchas de estas empresas han asumido compromisos de deforestación cero para el 2020 y con esto las comunidades locales pueden demostrar que no están atendiendo esos compromisos. Los legisladores locales pueden pensar en las leyes mirando al impacto, no solo mirando al impacto económico, sino al impacto socioeconómico y al impacto medioambiental.
Y, por supuesto, los países consumidores pueden también mirar qué impacto está produciendo su consumo. Por último, hemos hablado de cómo crear un contexto para que los usuarios puedan entender la realidad, puedan tomar decisiones. En este proyecto, que todavía no se ha lanzado, se lanza el próximo 11 de abril, digamos que queremos ir un paso más allá. Queremos crear una plataforma para que los usuarios puedan crear sus propias historias, crear sus propias visualizaciones, añadir sus propios datos. Nosotros aquí hemos puesto cientos de datasets sobre recursos naturales y los ponemos a disposición del usuario, pero el usuario también puede utilizarlos, crear sus propias visualizaciones, añadir sus propios datos y crear sus dashboards con los que va a empezar su propia historia. Esto es una apuesta que todavía no hemos validado. No sabemos cuántos usuarios van a ser capaces de llegar a este nivel a este nivel técnico, pero creemos que con cierta ayuda esto puede generar realmente un empoderamiento y una participación mucho más activa. Para terminar, esto que os he enseñado son todo como interfaces muy chulas, muy modernas. Nosotros pensamos, bueno, creo que nadie aquí tendrá un teléfono de estos, o muy poquita gente, ¿no? Nadie. Si estuviésemos en África Central, un 60% de nosotros tendríamos este teléfono, o uno muy parecido. Y lo más importante es que este sería el único medio por el cual podríamos acceder a información digital. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. La visualización de datos o los datos que se pueden usar para cambiar las cosas no siempre son interfaces, no siempre son cosas interactivas. A veces es mandar la información adecuada en el momento adecuado a la persona que la necesita. Y esto es algo que no debemos perder de vista, el objetivo de los datos y el objetivo que perseguimos. Si alguien tiene alguna duda sobre temas más técnicos o temas más de diseño, pues voy a estar por aquí y encantado de resolverlas. Muchas gracias.